Que bienvenidos a esta sesión informativa sobre la convocatoria de ayudas para realizar proyectos de innovación este año 2025. Deciros que la sesión está siendo grabada, entonces os pediríamos que por favor mantengáis el micrófono desactivado durante la reunión y deciros también que a posteriori publicaremos el vídeo en la ficha informativa sobre la convocatoria junto con un documento de preguntas y respuestas a partir de esta sesión, que surjan durante esta sesión y además aquellas que habéis hecho anteriormente cuando os habéis inscrito en el formulario. Y bueno, eso, deciros que cuando terminemos la presentación habrá un espacio para hacer las preguntas vía chat o de viva voz, si os quedáis hasta el final, y que se responderán, ¿no? Y nada, pues doy paso a Garbiñe Basterra, que es la directora general de Energía y I+D+I y Emprendimiento, que va a hacer una breve introducción de la convocatoria. Garbiñe. Buenos días a todos y a todas. Bueno, guztioi. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por el interés de esta convocatoria 2025 en ayudas para realizar proyectos de innovación en las pymes industriales, que de hecho nace de las necesidades que hemos podido identificar con las aportaciones de muchos de los que estáis hoy aquí presentes en el webinar. Entre los objetivos del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial se encuentra impulsar la I+D+I empresarial. Mediante este tipo de convocatorias queremos principalmente apoyar la innovación como actividad por la que los resultados derivados de la investigación y el desarrollo son lanzados hacia el mercado de otra forma de nuevos productos y servicios, o bien son transformados en nuevos procesos en la empresa. Por otra parte, consideramos la colaboración empresarial fundamental para el incremento y fortalecimiento del ecosistema de innovación en Navarra, por lo que en esta convocatoria se subvencionarán no solo los proyectos individuales por pymes, desarrollados por pymes, sino también los proyectos de colaboración en los que también podrán participar grandes empresas. Por todo ello, creemos que esta convocatoria cumplirá con las expectativas y las necesidades reales. Como siempre, estaremos abiertos a recibir comentarios que tengáis acerca de la convocatoria para seguir mejorando y ayudándoos, y con ánimo de mejorar y de adaptarnos lo máximo posible a las necesidades que podáis tener. Es que ricasco y esperemos que sea muy útil. Gracias. Vale, es que ricasco, Garbiñe. Doy paso a Delia Sola, que es directora del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento, que va a comenzar haciendo una presentación de los aspectos principales de la convocatoria. Egunon, buenos días. En primer lugar, pues me alegra la gran respuesta que ha habido a este webinar y esto pues nos da idea de la expectación que hay con esta convocatoria de innovación, que es la primera convocatoria. Hemos hecho una convocatoria, por decirlo, de prueba para ver un poco la respuesta que puede haber a esta actividad que siempre ha salido como una necesidad en aquellas reuniones que hemos tenido, tanto individuales como los ecosistemas, porque habéis pedido que para que haya una mayor actividad de innovación en la empresa, pues hacía falta una convocatoria que fuera más allá de la I+D, del desarrollo experimental. Y esta es una primera convocatoria. Esta convocatoria la hemos intentado hacer lo más amplia posible, recogiendo todos aquellos aspectos que hemos considerado que puedan definirse como innovación. Nos hemos basado, lógicamente, en el reglamento de exención para que no sea una ayuda de Estado, porque el ser una ayuda de Estado nos puede restringir en cuanto a la declaración de minimis. Y entonces, como veréis, pues hemos intentado basarnos en el reglamento, en aquellos artículos en donde se menciona la innovación. ¿Hay algún micrófono abierto que se está oyendo? Aitor, parece ser que está hablando. No puedes ver el desplegable. Porque en principio, bueno, continúo, aunque se oye bastante ruido. Si es posible, por favor, cerrar los micrófonos. Ya sé que somos muchos, pero vamos a intentar oírnos bien. Bien, como decía, esta convocatoria de innovación nos hemos basado en el reglamento de exención y hemos ido a aquellos aspectos que se recogen para que se incluya como una convocatoria que no sea ayuda de Estado. Hemos ido a los máximos de porcentaje de financiación. Los límites de ayuda, como José Antonio Cuesta comentará más adelante la convocatoria en detalle, van entre el 15 y el 50%, 50% para pequeñas empresas.
¿Quieres que comparta ya la presentación? No. Vale. Bien, también hemos ido a unos mínimos por proyecto de 30.000 euros. El presupuesto que hemos recogido este año 2025 es bastante alto, 2.140.000 euros. Consideramos que es un gran presupuesto de la convocatoria, y los límites de ayuda, pues como veréis, pueden entre 200.000 euros a 250.000 euros por empresa, dependiendo de la ejecución del presupuesto, del número de solicitudes que tengamos y del presupuesto que se solicite, y de 350 a 400.000 por proyecto. La convocatoria ya se ha publicado el 24 de enero, ya la tenéis en el boletín, y esto hace que los proyectos se puedan presentar hasta el 7 de febrero. La fecha de inicio de presentación es el día siguiente, 25 de enero, y como más adelante veréis en la presentación, la convocatoria va dirigida a innovación en materia de procesos y de organización, y no solamente va dirigida a innovación tecnológica. Hemos intentado que fuera, como he mencionado, lo más amplia posible para que se pueda incluir tanto innovación tecnológica como no tecnológica. Veremos qué tal resulta esta prueba, porque no creáis que es fácil en donde nos hemos metido, pero bueno, queríamos ver un poco qué respuesta había, qué necesidades, y este año lo veremos. Veréis también que dentro de los gastos subvencionables incluye la preparación de la propuesta, como hemos incluido en otras convocatorias, y además hemos intentado simplificar la justificación de los gastos de personal. Como José Antonio comentará, hemos intentado simplificar al máximo esta justificación, porque sabemos que es la más trabajosa, la que más cuesta, y veremos qué tal nos resulta esta prueba que hemos hecho. Y por otro lado también destacar en la valoración que hemos incluido algunos aspectos nuevos que hasta ahora no incluíamos, que nos parecía interesante también. Por un lado, queremos que estos proyectos de innovación permitan continuar a aquellos proyectos de I+D que han sido financiados por convocatorias de Gobierno de Navarra, para que permitan una continuación en este desarrollo tecnológico. Esto se ha incluido en la valoración. Y por otro lado, también hemos incluido otro aspecto que el Gobierno de Navarra está trabajando en los últimos años, que es la despoblación. Son aspectos transversales en Gobierno de Navarra, y creemos que la actividad de la innovación puede ser un empuje, una fortaleza en estos territorios que tienen estos problemas de despoblación. Bueno, no me extiendo más, vamos a ver la convocatoria. Sabemos que esta primera convocatoria no será la mejor, pero por lo menos es una convocatoria que ya tenemos de innovación, y poco a poco la podremos ir matizando con los resultados que obtengamos. Bueno, pues dejo ya a José Antonio que empiece a comentarla. Como decía Lara, y por reforzar, podéis hacer las preguntas tanto a través del chat como después de la intervención de José Antonio. Os podemos dar paso para que hagáis las preguntas que consideréis. Bueno, muchas gracias de nuevo, y José Antonio, vamos ya al contenido de la convocatoria. Muy bien, buenos días. Como bien nos han anticipado la directora general y la directora de servicio, vamos a tratar la convocatoria de innovación de 2025, y a partir de ahora vamos a trabajar con la presentación, porque es la mejor manera, entiendo, de trasladar, que pueden ustedes leer todo lo que figura en ella. Entiendo que ya lo están viendo. El vínculo que tenemos abajo también pueden acceder a él desde la convocatoria de I+D, porque muchos de ustedes estarán habituados a la convocatoria de I+D, y en la parte derecha, enlaces, pues tienen un acceso a los proyectos de innovación, a estas ayudas. Perdonad, pero no se está viendo la pantalla. Has puesto igual es porque las has dado a ocultar. ¿Has de compartir? No hemos compartido. No, ocultar es eso. Deja de compartir y vuelve a compartir, y a ver si funciona.
Combinación, compartir. Tienes que seleccionar. ¿Sí? Ventana, esta, compartir. Y ya está, y déjalo. Ocultar. ¿Ahora se ve? ¿No? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora puedes ocultar porque no sé si... Sí, no, dale a ocultar. Tengo que dar Sí, ocultar, das y buscar eso. Ahora sí, ¿no? ¿Seguís viéndolo? ¿Ahora se ve? Sí, sí, se ve. Vale. De acuerdo. Y ahora se sigue viendo, ¿verdad? Sí, sí, se ve, se ve. Gracias. Bueno, Delia, esto es lo que habías comentado tú en principio, el objetivo. Se ve, el pero, presupuesto. se ve, pero si le das a modo presentación, igual mejor. En modo presentación. Está en modo presentación. No lo ven veis en ustedes modo así. presentación. No, lo vemos en... O sea, vemos el PowerPoint abierto, pero no en modo presentación. Dale a la de ahí. Vamos a compartir la pantalla, ¿vale? Sí, pantalla completa. Vale, sí, ya no. ¿Lo deja? Dale a pantalla ahí. Ahí. Ahora sí. Ahora perfecto. Ahora perfecto. Muchas Muy bien, gracias. Muy bien, voy a repetir un poquito lo que decía la directora de servicio. El objetivo de esta convocatoria es fomentar la innovación, reforzar el crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad. El presupuesto son 2.140.000 euros. La intensidad de ayuda es el 50% para las pequeñas empresas, para las medianas el 40% y en los proyectos de colaboración las grandes pueden recibir un 15%. El procedimiento de concesiones por concurrencia competitiva, eso quiere decir que, por una parte, hay un crédito limitado de 2.140.000, como habíamos dicho, y por otra parte, se valoran todos los proyectos y aquellos que resulten con mayor nota son los que se empezará a dar ayudas. Los límites, en principio, serían de 200.000 euros por empresa, igual que en I+D, 350.000 euros por proyecto, un poco más bajo que en I+D, y si no se agotan los 2.140.000, se iría ampliando progresivamente hasta los 250.000 por empresa y 450.000 por proyecto. Para aquellos que no lo sepan de todos ustedes, la publicación se realizó el día 24, el viernes, y desde entonces hay 30 días hábiles. Esto quiere decir que se puede presentar desde el 25, no han presentado. No han presentado hasta la fecha o no hemos recibido todavía y hasta el 7 de marzo es el plazo hábil. Aquí voy a hacer, aunque lo repetiremos después, voy a hacer un inciso que es que por el efecto incentivador que vemos en la parte de abajo no se puede empezar el proyecto antes de hacer la solicitud. ¿Vale? Por eso ponemos periodo de ejecución desde solicitud, no desde el 25, desde solicitud hasta el 31 del 10 del 2025, ¿vale? Que es cuando acaba la ejecución de los proyectos. Requisitos. Por una parte, los requisitos de la empresa son los típicos y los que tenemos en las otras convocatorias. Estar en el registro, tener centro de trabajo en Navarra, no estar incluso en prohibiciones, cumplir la ley de morosidad, no hallarse en crisis, otro tipo de prohibiciones y sanciones y los genéricos de la ley de subvenciones, cumplir con Hacienda, con Seguridad Social, etcétera, etcétera. Obligaciones. Bueno, en la base 16 hay parte común con las otras convocatorias, como la declaración de transparencia, el acuerdo de colaboración. En estos casos, el mes de plazo vamos a empezar a contarlo a partir de la publicación de la concesión. Es decir, la publicación en la ficha de la concesión. Ya no será la notificación individual a cada una de las beneficiarias, sino que será para todos un mes desde la publicación en la ficha hasta que transcurra 8 meses. La presentación tiene que ser telemática. Desde hace ya unas cuantas convocatorias utilizamos la DHU de la red SARA del Estado. Y el resto de obligaciones sería ajustarse a la memoria, alcanzar los objetivos,
tener contabilidad separada, también es común, difundir los resultados según la base de 17, mantener los prototipos 2 años y la documentación 4, no incurrir en deslocalización, es decir, las empresas que se vayan de Navarra pues tendrían que devolver ayudas, y comunicar cualquier otra ayuda para ver si son compatibles o no y tomar las decisiones que sean precisas. Las modalidades, como hemos dicho antes, individual y colaboración. Siempre tiene que haber una PYME, ¿vale? Y por otra parte, en los de colaboración, ninguna puede asumir más del 70% y la PYME o conjunto de pymes deben asumir al menos el 30% del presupuesto. Todas las participantes deben cumplir todos los requisitos, porque si no cumple cualquiera de las participantes, el proyecto no se hace. Por otra parte, he querido establecer unos puntos A, B, C, como ven ahí, que no están en las propias bases, porque son una serie de requisitos concurrentes que deben de cumplirse todos ellos. Es decir, por una parte, el reglamento de exención, el reglamento de la Unión Europea, el 651/2014, nos define la innovación en materia de organización y la innovación en materia de procesos. Veremos luego con un poco más detalle, pero debe cumplirse que o bien sea la innovación que se presenta de organización o de procesos. Por otra parte, esto lo catalogamos nosotros en 3 partes, ¿vale? El punto B. Sería innovación tecnológica, que es la más conocida para un producto, proceso productivo y suministro. Por otra parte, innovación de metodologías en procesos de negocio, que esto podríamos orientarlo más bien a la innovación no tecnológica. Y por otra parte, la innovación en modelos de negocio, que estaríamos hablando de innovación en materia de organización, básicamente, ¿vale? También se tiene que cumplir que los TRLs estén entre el 7 y el 8. Hemos tenido alguna pregunta al respecto. Y esto es porque la innovación tiene que estar cercana a la comercialización. Pero tampoco es la comercialización. La comercialización estaríamos hablando ya en el TRL 9. Y en el TRL 7 pueden acabar los proyectos de I+D. La innovación es hay una zona gris entre el desarrollo experimental y la innovación que estaría en el TRL 7. Y los proyectos de innovación estarían en esa zona gris empezando ya cuando se acaba la I+D. Y por último, otro de los requisitos es que el proyecto tiene que estar alineado con la S4. Tendrán disponibles en la ficha que ya están las prioridades y las transiciones, ¿vale? Entonces, por una parte, el reglamento de la Unión Europea nos define, como hemos dicho antes, la innovación en materia de procesos. Voy a intentar aclarar un poquito qué puede ser, aunque estoy segurísimo que le van a quedar muchas dudas, ¿vale? Si nos pusiéramos a intentar examinar y definir esto, no tendríamos suficiente ni con el tiempo que tenemos disponible para toda la presentación, ni con toda la mañana, ¿de acuerdo? Pero, bueno, por aportar un poquito de luz, lo que dice el reglamento es lo siguiente. Innovación en materia de procesos. Es la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, como lo ven en rojo. Y ahí estarían incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos a nivel de la empresa o a nivel de grupo. Y un ejemplo sería la utilización de tecnologías o soluciones digitales novedosas o innovadoras. Esto básicamente viene a ser innovación tecnológica. ¿Qué estaría excluido? Pues estarían excluidos cambios o mejoras de importancia menor, aumento de las capacidades de producción o servicio mediante introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o aplicación de capital y cambios derivados de la variación del precio de cada uno de los elementos. También estaría excluida la producción personalizada, las adaptaciones locales, cambios periódicos y comercio de productos nuevos o significativamente mejorados. Por otra parte, la innovación en materia de organización, que esta sí que es incluso más difícil de explicar, lo que nos dice el reglamento es que puede ser la aplicación de un nuevo método organizativo de la empresa o también puede ser la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores. Y uno de los ejemplos que pone es la utilización de tecnologías digitales novedosas e innovadoras.
¿Qué estaría excluido en este caso en materia de organización? Pues los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, porque no hay innovación posible cuando ya se conocen. Los cambios de estrategia de gestión, fusiones, adquisiciones, abandono de un producto, la mera sustitución o ampliación de capital, cambios derivados exclusivamente de variaciones del precio de factores, como decíamos antes, para productos, o lo mismo, producción personalizada, adopción a usos locales, cambios periódicos estacionales y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados, es decir, el comercio en sí. Bien, una vez vistas este requisito respecto al reglamento de exención, vamos con otros requisitos. La innovación tecnológica para un producto o proceso productivo requiere que sean proyectos para la integración y uso de una o varias soluciones tecnológicas. Esto es lo que viene de alguna manera en la base. No estoy diciendo nada que no esté en la base. Y deben contribuir a crear productos o procesos productivos nuevos o significativamente mejorados. ¿Por qué está en rojo la palabra tecnológica? Porque esta sería la innovación tecnológica. La otra parte por la que se puede entrar a las ayudas sería la innovación tecnológica, que estamos diciendo que sería la innovación de metodologías en procesos de negocio. Serían proyectos para la integración y uso de nuevos métodos o combinaciones de métodos ya existentes, que den como resultado la implantación de productos y o procesos productivos o suministros nuevos o significativamente mejorados. Vale, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues claro, yo les he dicho lo que viene en las bases y no he aportado nada. Bien, cuando nosotros tenemos una incertidumbre tecnológica hasta cierto punto, si esa incertidumbre es bastante grande, estaríamos en una investigación. Si es un poquito menos incertidumbre, estaríamos en un desarrollo experimental con los proyectos de I+D. Bueno, pues cuando esa incertidumbre ya no es mucha, pero sigue habiendo, estaríamos en una innovación. ¿Cuáles son esas barreras? Pues son barreras grises, no es blanco, es negro. Hay que ver cada caso, cada proyecto, pero podríamos diferenciar la innovación tecnológica de la no tecnológica, es decir, el punto 1 del punto 2, de la siguiente manera. Si nosotros cogemos una maleta y a esa maleta le aplicamos una nueva tecnología que nos permita, por ejemplo, pues que se vuelva transparente o opaca a través del móvil, o que tenga cualquier otra tecnología que aporte algo a esa maleta, estaríamos hablando del primer caso de una innovación tecnológica o un desarrollo industrial o una investigación. ¿Por qué? Porque hay un salto tecnológico. Ahora bien, si nosotros no existen las maletas con ruedas o no existen las maletas con ruedas con wifi, pero existe el wifi, existen las ruedas, existen las maletas, la innovación tecnológica sería crear un producto en el mercado, por ejemplo, una maleta con ruedas de extrema dureza que se vuelva transparente con wifi y que actualmente no hay ninguna en el mercado, pero que todas sus tecnologías, y no aportamos nada tecnológicamente hablando, pues sería una innovación no tecnológica, sería el punto 2. ¿Qué sería la innovación en modelos de negocio? Pues básicamente sería la innovación en organización que hemos hablado en el reglamento de exención. Y estamos hablando de que, de alguna manera, bien con tecnología o sin tanta tecnología, lo que se cambia es el modelo de negocio, la organización, la orientación a la comercialización, es decir, la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio que permitan crear o mejorar los modelos de comercialización. ¿Y para qué? Para alcanzar metas o objetivos estratégicos de la empresa, es decir, con un fin. En estos casos, aquellos que vayan por esta vía deben tener claro que deberán aportar qué es lo que ahora mismo hay en el modelo de negocio y qué es lo que va a haber después de la innovación que proponen en ese mismo modelo, en ese mismo negocio, con ese cambio en su modelo. ¿Vale? Es difícil, pero seguro que habrá proyectos que entren por esta. Respecto a los TRLs, bueno, la verdad es que los TRLs tienen que ser 7 y 8. Hay una última pregunta al respecto y lo veremos luego en las dudas.
Pero bueno, lo hemos dicho antes, en el TRL7 están mezcladas el desarrollo experimental y la innovación, y es la última parte, digamos, del salto tecnológico. Y el TRL8 ya son demostraciones en entorno real. Bueno, yo aquí quiero hacer un matiz en el concepto de los TRLs, porque los TRLs ayudan a identificar la madurez de la tecnología o la madurez del proceso. ¿Qué diferencia hay entre el bloque de TRLs anteriores al 7? Pues que se ha hecho principalmente desarrollo experimental o algún piloto, demostración, pero no es en un entorno real. Aquí vamos a trabajar en entornos reales para que el proceso, que el proyecto y el proceso que lleve a cabo se acerque a mercado. La I+D, como si pudiéramos decir de alguna manera, no llega a mercado, se acerca, pero siempre hay un desarrollo experimental que nos permite definir exactamente cómo tenemos que hacerlo, pero no es un entorno real todavía. La innovación se trabaja en un entorno real y se hacen procesos para llegar a mercado. Esta es la diferencia. Aquí hay ya demostraciones, no hay un desarrollo experimental como tal, hay demostraciones, prototipos, pilotos, pero ya en un entorno en el que cercano a mercado. No sé si aclaro, pero esta es un poco la diferencia entre aquellos TRLs de las tecnologías menos maduras, en los que llegan los proyectos de I+D. Normalmente pues se llega hasta el 6, y aquí queremos ir un poco más allá. No llegamos a 9, no llegamos ya a lo que es la puesta en mercado de producto o proceso, pero estamos en ese entorno en el que ya queremos pasar a una comercialización de producto, proceso o lo que fuera. Bueno, luego seguramente nos entraremos en preguntas de esto, pero yo creo que la mejor manera de entenderlo es con cada caso. Bien, sí que hay una pregunta, como decía, y luego tenemos la aclaración a 2 niveles de los TRLs. Bueno, prosigo. Otro de los requisitos sería la alineación con la S4. Esto es a la vez requisito y criterio de valoración. Tiene que ser una de las prioridades o alguna de las transiciones, la ecológica o la digital, están ahí. Por otra parte, el presupuesto debe ser al menos de 40.000 euros. Y, bueno, ya viene la declaración responsable que no deben generar perjuicio significativo a objetivos medioambientales. ¿Cuáles son los gastos subvencionables? Bueno, pues tenemos las 5 partidas habituales, personal, materiales, amortización, colaboraciones externas y otros gastos. Y aquí una cuestión que sí que es novedosa es que vamos a establecer, bueno, hemos subido a 45 euros hora el máximo del coste y, por otra parte, lo referiremos o bien al convenio colectivo o bien a posibles pactos, mejoras para establecer el salario que se va a tomar en cuenta de cara a las ayudas. Los materiales, como siempre, se justifican en la memoria. La amortización, según tablas de Gobierno de Navarra, se incluyen las patentes adquiridas, aunque en este caso pues, es un poco más extraño en los proyectos de innovación. Y la incompatibilidad con otras ayudas públicas en cuanto a la amortización es por tramos completos. Quiero decir que si una parte ya está amortizada, aunque no haya recibido el total del porcentaje que se ha gastado, esa parte ya no se puede presentar. Las colaboraciones externas, como siempre, son como máximo el 50% del gasto. En algunos casos presentaban dudas sobre si se podían o no vinculadas o agentes del SINAI. Tanto empresas vinculadas como agentes del SINAI entrarían dentro de colaboraciones externas y dentro de ese 50% límite de gasto de presupuesto. Y por otra parte, en otros gastos se ha considerado hasta 1.500 euros para proyectos individuales y 3.500 para proyectos de colaboración para los gastos de consultoría, y por la difusión hasta 2.000 euros por año. Por otra parte, aquellos gastos de más de 12.000 euros del mismo proveedor se tienen que justificar con el documento. También se tiene que cumplir la ley de morosidad con los documentos
que se deben presentar. Y aquí hay una diferencia con I+D, y es que aunque sí que se descuentan los ingresos por la venta o aprovechamiento de sus productos, no se descuentan los propios de los materiales de los prototipos, porque se entiende que los prototipos ya en buena parte son parte de la innovación. Es decir, como ha dicho Delia, estamos muy cercanos en estos casos a la comercialización. Estos son los criterios con la puntuación máxima y mínima a la derecha. Los que tienen una rayita, evidentemente, no tienen puntuación mínima, se puede sacar 0. Pero en el caso de los 4 primeros hay una puntuación mínima, es decir, tiene que haber un cierto grado de innovación. Sea innovación tecnológica, no sea tecnológica, o sea en organización, debemos apreciar una innovación. Es decir, es importante que se defina cómo está la empresa ahora y cómo queda después del proyecto que se presenta para poder ver ese grado de innovación y poderlo valorar correctamente. Ya tienen las memorias, las plantillas de las memorias disponibles. Por otra parte está la metodología de ecuación de los recursos, coherencia, desglose, que también están las plantillas y que valoraremos hasta 20 puntos. El resultado del impacto esperado en el mismo sentido, y la alineación con la S4, que hemos dicho que era requisito y que por lo tanto tiene una puntuación mínima de 5 puntos. Otros criterios, pues el fomento de la economía circular, que ya les sonará. Si la innovación procede de proyectos de I+D subvencionados por el Gobierno de Navarra, es decir, serían todos aquellos calificados como I+D de nuestro servicio, es decir, tanto de la convocatoria de ayudas a proyectos de I+D como de la convocatoria de proyectos estratégicos. Pero también puede haber otras ayudas del Gobierno de Navarra a proyectos de I+D que generarían puntos en este criterio. Por otra parte, aquellos sean de colaboración o de transferencia en los que participen solo pymes tienen 4 puntos. Y cuando se colabora, cuando una de las colaboraciones externas es dejantes del SINAI, entidades intermedias, clúster o asociaciones empresariales, pues se tienen 2 puntos adicionales. En la igualdad de género se valora tanto la presencia de mujeres en un 50% o no, como que la persona responsable sea mujer. Y por último, la despoblación en los casos de riesgo más grave. Una vez que se ha ejecutado el proyecto, habría que justificarlo y se hace en dos fases. Un primer informe intermedio hasta el 5 del 11, es decir, una vez que ha acabado el 31 de octubre, se presentaría la documentación con la declaración de gasto, es decir, lo que se ha gastado, pero en ese momento todavía no se aportan facturas. Se aportarían las facturas y toda la documentación desde ese momento hasta el 6 de febrero de 2026, y ahí se aportarían todos los documentos de justificación que se requieren. El periodo sería el mismo y en este caso sí que las facturas se pueden pagar hasta el 31 de enero. Quiero resaltar que la convocatoria dice que se tienen que pagar hasta el 31 de enero, pero que la presentación es hasta el 6 de febrero. Lo resalto para que luego no haya personas que, habituadas a poder pagar el día antes de la justificación, vayan a pagarlo el 1, 2, 3, 4, 5 de febrero y esas facturas no entren en la liquidación que practiquemos por estar fuera del periodo de justificación. El abono de la ayuda se hace en 2 veces. Una vez que se abre presupuesto en Gobierno de Navarra, en cuanto se abra, hay veces que se abre en marzo y hay veces que se abre antes. Pues en ese momento lo que hacemos es un pago a cuenta y tomamos como base el informe intermedio, es decir, lo que presentaron hasta el 5 del 11 del 25, su declaración de gasto. En ese momento nosotros le ingresamos lo que ustedes declaran y una vez que cogemos toda la documentación a partir del 6 de febrero, realizamos la liquidación. ¿Qué puede pasar? Pues que si ustedes una factura la han pagado a partir del 31 de enero, esa factura no entra, esa factura pasa de estar declarada a no estar justificada y esa factura generaría un reintegro. El reintegro sería con intereses.
Por eso es importante que cuando realicen la declaración de gasto tengan presente, por una parte, que tienen las facturas y, por otra parte, que prevean pagarlas antes de que acabe el... ¿Qué penalizaciones hay por inejecución del proyecto? Es decir, si nosotros hemos proyectado un gasto de 100.000 euros y finalmente el gasto ha sido de un 60%, pues tendremos una penalización una reducción. Voy a hablar con propiedad porque igual estoy induciendo a confusión. En la columna de la izquierda tenemos el porcentaje de ejecución y en la columna de la derecha tenemos el porcentaje de reducción. Hasta el 65% de ejecución tendríamos un 10% de reducción. Por encima del 65% de ejecución de presupuesto no habría ninguna penalización, ninguna reducción. Por debajo del 65 y por encima del 60 tendríamos el 10 y así sucesivamente de abajo hacia arriba veríamos que por debajo del 40% tendríamos eliminada la ayuda por completo, el 100% de reducción. ¿Qué sucede con la calificación fiscal? Bien, pues la deducción del impuesto de sociedades se realiza única y exclusivamente para aquellos proyectos que hayan sido calificados como innovación tecnológica. Es decir, de los 3 apartados que teníamos innovación tecnológica, innovación no tecnológica e innovación en modelos de negocio, sería únicamente por la primera. Es decir, aquellos en los que nosotros apreciemos que hay un salto tecnológico significativo y lo hayamos calificado como tal. En ese caso, el resto, que no es la ayuda, podrían desgravárselo hasta un 15%. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un proyecto inicial de 100.000 euros y de los 100.000 euros hemos gastado, un proyecto inicial de 110.000 euros, ¿vale? Del proyecto inicial de 110.000 euros ejecutamos 100.000 y 10.000 no los ejecutamos. En primer lugar, tendremos no una reducción de la ayuda porcentual porque no llegamos al 65%, sino que estamos por encima, pero sí tendremos una reducción de la ayuda total porque en vez de gastar 110.000, que le corresponderían, si es una empresa pequeña, la mitad, el 50%, 55.000 euros de ayuda. Evidentemente, si gastamos 100.000, tendríamos, en vez de 55.000, 50.000 euros de ayuda. Bien, pues el resto, desde los 50.000 de ayuda hasta los 100.000 que hemos gastado, esos 50.000, podríamos deducir su 15% en el impuesto de sociedades. Espero que con el ejemplo quede claro. Por último, el periodo de solicitud ya se inició el 25 de enero, 30 días hábiles, tenemos hasta el 7 de marzo de 2025 para solicitar. La ficha web es la que tienen ahí, con vínculo, y está disponible también desde, con poner Innovación Navarra 2025 ya le sale en cualquier buscador. Y lo que sí que tienen que tener presente con la solicitud es emplear el formulario, aportar los documentos, el mismo formulario en la memoria, el formulario de horas. En el caso de aquellos que sean pymes, que será la mayoría, la acreditación del tamaño, que bien será a través de una certificación de la Cámara o a través de la presentación de las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios. Tengo que señalar que se ha actualizado el Excel, se actualizó ayer, porque en el formulario venían 20, 21, 22 y tiene que ser 21, 22, 23. ¿De acuerdo? 21, 22, 23, las cuentas cerradas de la propia PYME, así como de todas las vinculadas y asociadas. O bien eso, o bien certificado de la Cámara de Comercio. Y por último, tanto la documentación acreditativa de otras ayudas como toda aquella documentación que nos sirva para valorar los criterios de la base 11. Es decir, pues cualquier, por ejemplo, si hay un proyecto de I+D, pues de Gobierno de Navarra, de alguna sección distinta a la nuestra, y se nos aporta
la concesión, pues mejor. Vamos a ir directamente al grano y vamos a ver, nos lo señalan ustedes donde se acredita que es I+D. Entonces tendrán los puntos de una manera más rápida. ¿Vale? Pongo ese ejemplo, pero puede ser cualquier otro. Y con eso es todo. Tienen ahí el buzón genérico de nuestro servicio y el teléfono y los míos personales. Muchas gracias y pasamos ahora Sí, al turno de preguntas. Tenemos de momento algunas en el chat, que quizás podemos empezar con estas, ¿no? A responderlas. Vamos a ver. Si alguna se repite, empezamos por las que tendremos ya respondido. Sí, Vamos a ver cuáles. Vamos a ver si queréis. Aquí, si no, sí, en el chat. A ver. ¿Las lees? ¿Las te importa? Los podéis. Sí. A ver. Vale, la primera es de Adriana Ochoa. Buenos días. Entonces podríamos empezar el proyecto una vez presentado el proyecto. Sí, entiendo que quiere decir una vez presentada la solicitud. Sí, ¿vale? El mismo día que se presenta ya se puede decir que se empieza el proyecto y con que sea el mismo día ya es suficiente. Vale. Nunca antes. Después, ¿podéis explicar mejor cómo se calcula coste-hora según convenio? Bueno, pues muy sencillo. El convenio da un sueldo para una determinada categoría de un trabajador. A nosotros nos acreditan el trabajador qué categoría tiene y el convenio qué sueldo establece para esa categoría y ya está. En el caso de que el trabajador tenga un contrato cuyo coste-hora sea superior, bueno, el convenio también, el convenio también establece las horas, con lo cual es dividir el coste del trabajador dividido entre el número de horas anuales. Bueno, pues en el caso de que el trabajador tenga un contrato distinto en el que se le pague más, pues se puede aportar el contrato. Y entonces en el contrato se divide el sueldo por contrato entre las horas según convenio. Vale, después Adriana Ochoa. Luego seguro que habrá 1000 casos distintos y nos tendremos que enfrentar a ellos. Pero bueno, a priori intentaremos simplificarlo. Ok, disculpad que la pregunta la había escrito yo. Entonces, ¿los gastos de seguridad social a coste de empresa no son parte de ese coste horario financiable? En principio sí que son. Cuando hablamos de lo que cuesta el empleado a la empresa, se incluye nómina y seguridad social. Ok, perfecto, gracias. De hecho, claro, no tenéis todavía la justificación, tenéis lo que se presenta. Si en las justificaciones de I+D podéis ver que se calcula automáticamente incluso. ¿Siguiente pregunta? Sí, de Adriana Ochoa. En este tipo de proyectos tendría cabida un proyecto de agricultura. No hablamos de un cambio en base a tecnología, sino un cambio de modelo agronómico, de ecológico a regenerativo ecológico. A ver, podría tener cabida siempre y cuando cumpla que esté alineado con la S4 todos los requisitos que hemos dicho. Que tenga o bien... En el registro industrial tiene que estar bien. Tiene que cumplir todos los requisitos. Sí. A ver, estas ayudas van dirigidas a la innovación industrial. Si cumple todos los requisitos, podría entrar. Pero esto es incompatible con otras ayudas. Y me estoy refiriendo a los proyectos piloto del Programa de Desarrollo Rural o cualquier otro tipo de ayudas. Son incompatibles con todo tipo de ayudas. Si cumple los requisitos de la convocatoria, no hay ningún problema. Pero va dirigido principalmente a pymes industriales. El sector primario, una empresa agraria, no va dirigida a estas ayudas. Pero si cumple todos los requisitos, no podemos excluirlas. ¿Respondido? No sé si sigues conectada, Adriana Ochoa. Bueno, si no, pasamos a la siguiente, de Laura. ¿Cuál es el periodo de ejecución de estos proyectos? Sí, desde el momento de solicitud se puede empezar a ejecutar hasta el 31 del 10 de 2025. 31 de octubre. María, hola, necesitamos saber si nosotros, al no ser PYME y ser una organización sin ánimo de lucro, podemos presentar un proyecto de innovación. No,
Es decir, las empresas, uno de los requisitos de las empresas es tener ánimo de lucro. Y esto está orientado a empresas, a pymes y en su caso a grandes empresas. Sí que puede haber colaboraciones externas de entidades, son los agentes del SINAI que incluso tienen dentro de los criterios, tienen puntuación adicional, pero no por sí mismos. Podrían ir como colaboradores, no como socios. Guillermo, dentro de proyectos que provienen de otros que han obtenido otras ayudas, se pueden contemplar aquellos que han sido calificados fiscalmente, aunque no hayan tenido ayuda financiera. No, porque no han obtenido ayudas de I+D. El criterio de valoración, lo vuelvo a leer para que no queden dudas. Bueno, hay una pregunta que luego también lo tenemos. La innovación procede de proyectos de I+D subvencionados por el Gobierno de Navarra. Proyectos de I+D subvencionados por el Gobierno de Navarra. La calificación fiscal no es una subvención. Incluso aquellos proyectos de I+D que han estado aprobados en la convocatoria de I+D, pero que no han recibido financiación, no estarían dentro del supuesto. Siguiente pregunta de David Zavala. Si el proyecto nace de un proyecto Bono Sinaí 2024 y de un proyecto de I+D individual rechazado el año pasado, ¿tendríamos que hacer mención al proyecto individual presentado anteriormente? A ver, acabo de decir que si entiendo que cuando pone rechazado pone que no ha obtenido ayuda o que ni siquiera ha sido calificado como I+D, con lo cual el criterio de haber sido subvencionado no tendría efecto. Y si nace de un bono Sinaí, pues dependerá. Tendremos que ver que efectivamente hay una subvención y está relacionado con un proyecto de I+D. Siempre tiene que ir relacionado con un proyecto de I+D subvencionado. El bono Sinaí es unas ayudas a la transferencia, la tendremos en cuenta porque es una colaboración agente Sinaí-empresa para transferir aquellas soluciones tecnológicas o aquel conocimiento. Si este surge de proyectos de I+D subvencionados por Gobierno de Navarra, lo tendremos en cuenta, pero siempre tiene que haber detrás este componente de proyecto de I+D. Pero está bien que lo mencionéis, que habéis tenido ayuda de bono Sinaí. Nosotros veremos cuál ha sido el contenido, los resultados. Vale, siguiente pregunta de Pablo. Sobre la certificación del tamaño. La acreditación de Cámara de Comercio, entiendo, no se traduce en obligatoria como en otras convocatorias anteriores como pymes, que con la presentación de cuentas anuales es suficiente. Tener en cuenta que se traduce en un coste y retraso administrativo importante para la empresa y la solicitud de expediente al depender de la Cámara y su capacidad. Se aglutinan varias convocatorias a la vez. Bien, los certificados de la Cámara de Comercio los aceptamos, entre otras cosas porque nosotros a veces hacemos uso de ese sistema. Pero no, a día de hoy en las convocatorias de este servicio venimos admitiendo las cuentas anuales que, como he dicho, también incluyen las vinculadas y las asociadas, con lo cual no es obligatorio aportar certificado. Si lo tienen, se aporta. Si no lo tienen, no es obligatorio. Si tenemos información sobre el tamaño de la empresa reciente en el departamento, lo utilizamos también. O sea, quiero decir con esto que si se ha presentado alguna ayuda y es necesario el tamaño de empresa y esta solicitud es reciente, podemos utilizar, y se ha utilizado la misma información, podemos utilizar esta acreditación. Siguiente pregunta, sí, podríamos facilitar la grabación del webinar a los que hemos estado presentes, sí. Se sube generalmente a YouTube y se pone el enlace en la ficha. Si estáis suscritos al trámite de la ficha, os llega directamente una notificación cuando se actualiza la ficha. De todas formas, podemos enviarla, ¿no? Las personas que están suscritas. La metemos en la ficha. Porque si no, podríamos cometer el error de omitir algún correo, entonces preferimos publicarlo en la ficha. No mandaremos el enlace. Y os mandaremos un correo diciendo que está disponible. En cualquier caso, o sea, por las dos vías, ¿no? Por la vía del trámite. Lo veremos porque a veces tiene sus complicaciones el mandar una grabación que es muy pesada, va con WeTransfer o otro sistema, pero os comunicaremos cuando ya la tengamos preparada.
Vale. Ana, para obtener los puntos por colaboración externa de agentes del SINAI, clústeres, etcétera, ¿el papel de estos puede ser de cualquier tipo o debe de ser técnico? A ver, en principio, las colaboraciones externas se definen en la ley de subvenciones con carácter técnico. Es decir, una colaboración externa generalmente tiene que aportar algo a la empresa, no simplemente derivar y que lo haga otro. ¿De acuerdo? No venimos estando muy encima de hasta qué punto se aporta técnicamente o no, pero desde luego que, vamos, no puede ser una mera cuestión administrativa o algo de paso. Tiene que estar justificado para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y esto es una cuestión relevante. Si es una aportación técnica o no, va a depender del contenido del proyecto. Si este proyecto no se ve justificado esta aportación o el contenido propio del proyecto, pues no se aceptaría el proyecto. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tiene que ver con el contenido del proyecto, su papel, qué está aportando al proyecto esta colaboración externa. Esto como concepto general. Vale. Los 4 puntos por proyecto en el que participan solo pymes se conceden solamente para los colaborativos. No viene ninguna limitación, con lo cual los individuales, como tienen obligación de ser pymes, van a tener siempre los 4 puntos y los colaborativos pues lo tendrán aquellos que tengan todas. Sí, de esta manera no van a tener más puntos los colaborativos que los individuales. Por ejemplo. Porque no tenemos definida la cuantía máxima de ayuda para cada tipo de proyecto. En este caso compiten unos con otros. Entonces irían en diferencia de puntuación. ¿La colaboración con agentes del SINAI puede ser a través de una subcontratación? Es que tiene que ser a través de una subcontratación, lo que se llama en la ley contratación o subcontratación. Es decir, una colaboración externa en la que se le paga contrafactura a la gente del SINAI para realizar unas tareas y esa factura luego se presenta como gastos. Esos gastos que tendrán un montante, pues tendrán un porcentaje de financiación. Vale. Para demostrar la relación de un proyecto de innovación con otro previo subvencionado por el Gobierno de Navarra, basta con que se justifique que proviene de los resultados obtenidos en el proyecto previo, aunque no formara parte de los objetivos inicialmente planteados. Bueno, a ver, si no forma parte de los objetivos inicialmente planteados, habrá que explicarlo en la memoria. Por otra parte, si es de... Nosotros tenemos acceso, porque somos el servicio que los lleva, de los proyectos de I+D y de los proyectos estratégicos de I+D, si viene de estos con mencionar el expediente puede ser suficiente porque tenemos acceso a la memoria, pero evidentemente habrá que decir en qué parte de la memoria se ve que puede tener un seguimiento y entonces pues explicarlo, aunque sea brevemente, aunque sea un párrafo. Si procede de otras ayudas a proyectos que no se gestionan internamente, también es aconsejable indicar el número expediente o el proyecto y también hacer referencia a estos aspectos porque nos pondremos en contacto con el gestor correspondiente para poder identificar realmente si la innovación, el proyecto de innovación que se plantea deriva de resultados de este proyecto. El hecho de que sean resultados paralelos, si no está claro, pues no será fácil de justificar. Quiero decir, tiene que estar recogido en todo el expediente de subvención y tiene que verse claramente que el proyecto de innovación deriva de resultados obtenidos en otro proyecto de I+D. Yo, si soy autónomo y tengo un proyecto didáctico innovador y en un pueblo rural, ¿cómo puedo hacer para facturar? Normalmente estas ayudas no admiten que el solicitante pueda facturar. A los autónomos, digamos, se les compensa por el trabajo, porque emplean un tiempo que no dedican a su actividad. Esto se puede, digamos, se puede realizar con una autofactura y los límites están en el apartado, en la base de gastos
y la parte de personal, ¿vale? En función de la titulación del autónomo. La base creo que es la 2.1. No obstante, esto estaba preguntado también y lo tenemos en las respuestas. Sí, las respuestas, como hemos mencionado al principio, se colgarán en la ficha, en el formulario, en la página del catálogo, y se responderán por escrito. Vale, siguiente pregunta. Hola, me gustaría saber si es compatible con la fabricación de un robot agrícola para luego prestar servicio de alquiler a agricultores. Bueno, es que podría ser. La fabricación de un robot es una actividad industrial. Si luego además se va a alquilar a agricultores, hay una actividad de servicio. Un modelo de negocio es la servitización, no la venta, sino el alquiler. Pero ya debería haber previamente. Tendremos que estudiarlo, o sea, cada caso hay que estudiarlo, pero en principio no. Es posible. Vale, Ana, si una empresa subcontrata a su unidad de I+D empresarial, se suman los puntos por la colaboración con agentes del SINAI, y si la subcontratación la realiza una entidad no vinculada, pero en un proyecto colaborativo en el que participa la empresa vinculada. A ver, ahí realmente hay dos preguntas en una. Sí, después sigue, por confirmar, el TRL de partida debe ser 7. No, pero eso es otra cosa. Vamos. Sí. A ver, si una empresa subcontrata a su unidad de I+D empresarial, ¿se suman los puntos por la colaboración con agentes del SINAI? Sí. ¿Por qué? Pues porque está realizando una colaboración externa, sea o no sea vinculada, y sea o no sea, agente del SINAI o clúster o lo que sea. Es decir, en el apartado se definen las colaboraciones externas con agentes del SINAI, clúster, etcétera, como puntuables. En este caso se hace, no viene ninguna limitación a que pueda ser o no vinculada, con lo cual sí que se tendrían los puntos aunque esté vinculada. Y luego dice, y si la contratación la realiza una entidad no vinculada, pero en un proyecto colaborativo en el que participa la empresa, bueno, pues si puede la vinculada, también la no vinculada. Y después sigue, por confirmar, el TRL de partida debe ser 7 como mínimo, o es posible empezar más abajo y acabar en 7. Yo dudo que en el tiempo de ejecución del proyecto se pueda llevar a cabo esto. Lo dudo. Conceptualmente, en esta convocatoria no le veo cabida, porque en los meses de ejecución empezar antes del 6 para terminar en el 8 es un poco... Pero es que a pesar de eso, las bases establecen claramente que tiene que ser 7-8. Con lo cual, si estimamos que es un TRL 6, podría ser un proyecto de desarrollo experimental que estaría fuera de esta convocatoria. Las convocatorias son diferentes, la I+D y la de innovación. Y cada una tiene su presupuesto y cada una tiene sus bases. A ver, las TRLs las hemos indicado como referencia. El concepto de TRL, como sabréis la mayoría, pues hay diferentes clasificaciones de TRLs. Entre el 6 y el 7, pues hay una barrera que tiene una diferenciación a veces no muy clara. Lo importante del comienzo del proyecto es que se trabaje en un entorno real. Entorno real. No puede ser empezar por un entorno ni de laboratorio, ni de... esta es la diferencia. Ahora veremos las TRLs un poquito. Yo sé que esto no es fácil. Tendremos que valorar cada proyecto y dependiendo, vamos a ver, dependiendo de dónde comience, dónde termine, conceptualmente se tiene que empezar a trabajar con algo que ya se tiene, tecnológicamente está comprobado a nivel de prueba, pero hay que ponerlo ya en marcha para acercarlo al mercado, en un entorno real. Esto es un poco la diferencia. No vamos a ser estrictos con si es TRL 7 u 8, porque conceptualmente hay muchas clasificaciones, pero esta es la diferencia. Lo hemos puesto solo como referencia. Si hay alguna
duda en algún proyecto lo podremos hablar, pero que si no entramos en detalles no es fácil definir estos conceptos si no entramos en el proyecto en concreto. Bueno. Vale. En el chat ya no hay más preguntas. No sé si queréis hacer alguna otra de viva voz. Son y media, entonces también podemos pasar a las que nos vamos a extender 10 minutos más, ¿vale? Bueno, vamos a intentar ir rápido, ¿vale? de todas formas, algunas están ya respondidas, la una yo creo que la podemos dar como respondida. Ah, lo vas a compartir, sí. Para que lo podamos también. Pantalla. Pantalla completa funcional. Sí. Sí. Queda la pantalla, se acciona. Muy bien. La primera estaría respondida, baja. Sí, esta lo hemos respondido antes verbalmente y sobre todo recalcar la base 11F, que procede de proyectos financiados por Gobierno de Navarra. Si una entidad subcontrata a una gestión del SINAE, esta la hemos respondido. La tercera también. De fuera de Navarra, esto sí que no, ¿vale? Sí que pueden participar de fuera de Navarra, ¿vale? Como en otros proyectos, sí. Lo que hacíamos alusión en la respuesta es pues la base con las limitaciones, el tema de los 1.000 euros, un 50%, y el tema de las vinculadas, ¿vale? Que no tiene que haber sobreimputación, es decir, se tienen que justificar exactamente igual que la empresa y además no se puede meter beneficio industrial. ¿Son proyectos de innovación específicos? Esta pregunta la verdad es que preferiríamos que la aclarasen, ¿vale? No entendíamos muy bien y lo que hemos respondido es esto, ¿no? Que los proyectos tienen una memoria que los define y que podrán ser calificados como innovación en función de los manuales, los antiguos, ¿no? Pregunta 5. ¿Las entidades o fundaciones sin ánimo de lucro entrarían dentro de esta convocatoria? También lo hemos respondido, Si hay ánimo de lucro, puede ser empresa. Si no hay ánimo de lucro, no puede ser empresa, con lo cual está fuera. ¿Qué relación, diferencia hay entre esta y la de I+D? Bueno, a ver, estamos todo el rato con los TRLs, con el grado de incertidumbre tecnológica y con lo que define, como decíamos antes, el manual de Frascati y el manual de Oslo. Es decir, tenemos por una parte la convocatoria de I+D, que es para investigación y desarrollo, investigación industrial y desarrollo experimental, y por otra parte esta convocatoria, que es la convocatoria de innovación, que está referida a la innovación, generalmente innovación tecnológica, pero hemos metido también innovación no tecnológica y organización. Los TRLs los veremos más abajo, pero en principio la de innovación es a partir del 7 y la I+D es hasta el 7. Ahí hay una zona gris. El 6-7 es el que estaría a caballo de ambas. Entre investigación y desarrollo siempre hay una zona gris y entre desarrollo e innovación siempre también hay una zona gris. ¿Cuál es el importe? ¿30.000 o 40.000? Creo que ha habido una confusión al leer, pero en principio está claro que el importe mínimo de presupuestos es de 40.000 y lo que establecemos de 30.000 es el cumplimiento de la ley de morosidad, ¿de acuerdo? Que por encima de 30.000 euros de ayuda, que no 40.000 de presupuesto, es cuando hay que justificarla de un modo u otro. Como ejemplo, si una empresa pequeña tiene un gasto de 60.000 euros, la ayuda sería de 30.000. Es decir, una empresa pequeña con 60.000 euros no tendría que justificar la ley de subvenciones. La ley de morosidad. Perdón, la ley de morosidad, por encima sí. Esta pregunta es un poco enrevesada porque, bueno, no merece la pena leerla, pero entera, quiero decir, pero viene a establecer un ejemplo de un proyecto de organización, pero referido, intenta ir por las dos primeras partes, innovación tecnológica o innovación no tecnológica. Entonces, la respuesta que le damos es, hablaba de utilizar sistemas de gestión tipo Lean o Six Sigma. En un caso, el Lean tiene que ver con la optimización de procesos y el Sigma con la gestión de calidad.
Y en principio, por el hecho de emplear uno de ellos, no quiere decir que ya sea innovación, incluso aunque no lo tenga la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer qué es el punto de partida de la empresa, el punto final después de la aplicación de los sistemas de gestión, ver cómo se evoluciona, ver qué tipo de innovación, de novedad se aporta y, claro, todo eso se define en la memoria. Así, a priori, puede ser o puede no ser, porque la simple contratación de unas personas para que nos apliquen uno de estos programas no es una innovación como tal. Deberá emplearse esto para tener una innovación real, ¿vale? O sea, que en estos proyectos hay que definir más la situación de partida, el objetivo y a dónde queremos llegar y qué impacto vamos a tener. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para la mejora de procesos en las empresas, pero el fin de estos proyectos no es la utilización de la herramienta como tal para que se contrate una consultora y nos desarrolle la herramienta. Este no es el objetivo. La herramienta puede llegar a ser un medio, pero lo importante es que la empresa tenga una necesidad y unas expectativas, y eso se define en el proyecto. Aquí dentro de lo que es la respuesta, pues lo que veníamos a orientarlo es hacia el apartado 4.1b, innovación en modelos de negocio, y su definición, que ya lo hemos visto antes, por el reglamento de sección. Organización del centro de trabajo, relaciones exteriores y las exclusiones que tienen. Uno de los ejemplos era mediante el uso de tecnologías digitales novedosas e innovadoras, es decir, puede ser o no puede ser el caso concreto. La siguiente también. Vale, respuesta de adecuación para la implementación de estas metodologías. ¿Se incluye la cobertura de las ayudas tanto en la incorporación de soluciones tecnológicas, así como el gasto de apoyo por parte de las consultoras? Bueno, pues, a ver, en cuanto al gasto, la base 5 recoge las 5 partidas, ¿vale? Entonces, aquí la consultoría, en otros gastos, es para la preparación de la solicitud y su difusión, pero no como parte de lo que es el resto del proyecto. Puede ser una colaboración. Los gastos subvencionables, así definidos, sí que podría entrar una consultora cuando participa, como has surgido antes, con las preguntas técnicas, ¿no? Con las preguntas online, que hablábamos de que tuviera que tener un matiz técnico. Es decir, no contratar a uno que me haga el trabajo y ya está, sino que aporte algo. Esta pregunta yo creo que van en relación también con la respuesta de la anterior. Estas ayudas no van dirigidas a implementar en las empresas estas herramientas de mejora en procesos a través de la contratación de consultoras. No va dirigido a esto. ¿Se puede hacer? Insisto, depende de qué necesidad inicial tenga, qué expectativas tenga la empresa y cuál es el objetivo del proyecto. Y luego tenemos que tener en cuenta que esto es una convocatoria de proyectos competitiva. Quiero decir que aquellos proyectos que tengan un mayor carácter innovador en la empresa y que tengan un mayor impacto serán mejor valorados. Entonces, si solamente se incluye una aplicación de una herramienta que puede provocar unas mejoras en la empresa y contratación de consultora, estos proyectos no son el objetivo. En sí mismos no es el objetivo. ¿Que se puede incluir? Podría ser. Muy bien, novena pregunta. ¿Los clústeres podrían entrar como subcontratados? Sí. Dentro de las colaboraciones externas no hemos definido límites y se puede contratar siempre y cuando, vuelvo a repetir, haya un aporte tecnológico, se puede contratar a un agente del SINAE, un clúster, a otra empresa, etcétera, etcétera. Nos gustaría conocer, la pregunta 10, el posible alcance de la colaboración externa de los agentes del SINAE y posibles tareas que se pueden desarrollar, especialmente de los clústeres. Bueno, en el mismo sentido. Pero ¿quién lo tiene que decir? La propia empresa, es decir, la memoria. Nosotros no ponemos los límites. Los límites de las subcontrataciones, contrataciones externas, colaboraciones externas, están definidos en la memoria y son las empresas las que lo definen. A quién contratan, por qué y sobre todo para qué. Pregunta 11. El tema del autónomo que se ha contestado antes. Estos son los límites en función de la titulación y por supuesto que los autónomos pueden hacerlo. Y la última pregunta, que era relativa a los TRLs,
esto es lo que en principio los niveles de madurez de la tecnología pueden tener este tipo de catalogación, ¿vale? Esta parte, hasta aquí, sería I+D. Esto estaríamos hablando de innovación, de investigación, y aquí estaría la innovación definida en esta convocatoria. ¿De acuerdo? También lo que comentaba antes, hay que ver dónde se empieza y dónde se termina. El 6 estaría ahí en una barrera que, según cómo se defina, podría incluirse como un TRL7. Insisto que esto es una referencia, no me gustaría hacer, no vamos a hacer cajones con el 6 y el 7. Es un poco a nivel conceptual dónde se empieza y dónde se termina. Tiene que ser una demostración a nivel, en un entorno real. Ese es el concepto que yo creo que hay que tener más en cuenta. Bien. Y cercano al mercado. Aunque hay varias clasificaciones, nosotros manejamos estas dos de momento, sabemos que hay más y las tenemos. Desde el punto de los principios básicos, estaríamos hablando que esta convocatoria acoge a aquellos que tienen una demostración de sistema o prototipo en un entorno real, como ha repetido varias veces la directora de servicio, o también el sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones, ¿vale? Esto ya estaríamos hablando ya del último fleco, que sería ya la comercialización, puesta en marcha. Y desde un punto de vista de validación y clasificación, el 7 y el 8 estarían aquí, ¿vale? Validación de sistema en el entorno real, validación y certificación completa en el entorno real, que vemos que son bastante parecidos, ¿vale? Muy bien, pues estas han sido las preguntas que nos habéis hecho a través del formulario. Como insisto, las incluiremos por escrito. Y cualquier otra pregunta, pues tenéis el correo, correos de contacto para poneros en contacto con nosotros. No sé si hay alguna última duda. Hay aquí una última duda, que en el chat, en la plantilla de Word, hay límite de filas y de páginas en algunos apartados, pero no en otros. Eso va a ser muy complicado. A ver, en principio no. En principio habrá proyectos que con poquita cosa pues ya estén, y otros donde se extienda más. Evidentemente no hemos puesto en los proyectos de innovación porque entendemos que son más cortos que los de I+D. No hemos querido tampoco limitarlo, por si alguno, pues en un momento dado, aporta algún tipo de documento gráfico que pueda mostrar de alguna manera más visible lo que va a hacer o lo que pretende hacer, pero evidentemente puede ir en detrimento de la valoración que haya un excesivo número de páginas con demasiadas repeticiones. Es decir, cuando la memoria no se hace agradable al que lo evalúa, pues al final muchas veces no sabe centrar el tiro, Entonces es mejor que el tiro lo centre el que hace la memoria y que vaya al grano y que especifique punto de partida, qué se hace y punto de llegada. Pues eso sería todo. En principio ya podemos cerrar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haberos quedado hasta el final y seguiremos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.